¿Qué tal? ¿Cómo está? Quería comentar con ustedes el pasaje del Evangelio que la Iglesia nos propone para la reflexión este 1 de septiembre. Hoy vemos a Jesús que sale de la sinagoga y se dirige a la casa de Simón, de Pedro. Ahí encuentra a la suegra de Pedro enferma y la cura. Y luego el relato continúa diciendo que pues la gente le iba acompañando a Jesús y le iban llevando los enfermos. Y Jesús, para que los curara. Y Jesús, viéndolos, les imponía las manos y los sanaba. Y de muchos de ellos salían espíritus que decían que reconocían el mesianismo de Jesús. El relato termina diciendo que la gente quería apropiarse de Jesús, pero Jesús les dice que no, que él tiene que salir a anunciar la buena nueva del reino a otros lugares porque para eso fue enviado. Y aquí termina el relato del día de hoy. Y vamos a fijarnos en unas cosas. La primera es que este es un relato que según el mismo Jesús, según lo dice el mismo Jesús, es un relato en el que él anuncia el reino de Dios. Pero no vemos a Jesús decir ningún discurso, ninguna parábola, y no hace ninguna reflexión. Lo único que hace Jesús es curar a los enfermos, imponer las manos y expulsar a los demonios. Y para él, para Jesús de Nazaret, eso justamente es el anuncio del reino de Dios. El anuncio del reino de Dios, entonces, para Jesús y desde la perspectiva cristiana, tiene más que ver con cómo se vive, cómo cómo se ayuda a los demás, cómo se hace patente el reino, que cómo se comunica por la palabra. Entonces, esto es lo primero que vemos hacer a Jesús, que vemos enseñar a Jesús. Es muy significativo, por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas, que es de donde se toma este fragmento, que el inicio del discurso inaugural del Evangelio del ministerio de Jesús, además, si tomamos el de la sinagoga, que es a donde Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, puesto que me ha ungido, etcétera, etcétera, en donde anuncia su mesianismo, el discurso inaugural de Jesús está en el capítulo 6. Ha pasado bastante rato Jesús haciendo cosas para cuando la gente caiga en cuenta de que el Evangelio no se predica por la palabra, sino que se vive por las obras, Jesús les pueda comenzar a decir algo de la palabra, por medio de la palabra. Porque Él, efectivamente, Jesús, es la palabra del Padre que se hace historia y así comunica una palabra del Padre. Se comunica, se da Él mismo. Lo segundo, que es muy importante, que Jesús nos ha enseñado hoy en el Evangelio, es que para esto ha sido enviado Él. ¿Para qué ha sido enviado Él? Para traer una buena noticia. Y así conecta fundamentalmente este relato con el relato que leíamos el lunes, en donde Jesús en la sinagoga decía, el Espíritu del Señor está sobre mí, puesto que me ha ungido, me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres. Efectivamente, el término ungido, ¿verdad? En hebreo se dice Mesías y en griego Cristo. Entonces Jesús está diciendo, lo que les dije en la sinagoga, lo que les había dicho en la sinagoga, que se ha cumplido el tiempo, que ustedes ven hoy cumplirse esas palabras en medio de ustedes, es cierto. Yo soy el Mesías por el cual Dios promete la salvación a la humanidad. No solo la promete, sino la da. Y esto es lo segundo importantísimo de este relato. Jesús ha venido a darnos una buena noticia, porque esa es la labor suya, es así como Él se entiende. Su misión como Mesías es traernos una buena noticia. Y esta buena noticia es que el tiempo del reino se ha cumplido. Lo dice en Marcos capítulo 1, versículo 15. Pero que este tiempo nuevo, se hace patente, se hace posible por medio
de las obras, o sea, por medio de un vivir de manera diferente, de un vivir de manera distinta, no tanto por el discurso teológico, por la reflexión, no tanto eh, por las palabras, cuanto que por cómo estoy viviendo yo la vida. Bueno, si yo soy seguidor de Jesús de Nazaret, si eso es lo que soy yo, entonces, ¿cómo estoy viviendo yo la vida? ¿Estoy haciendo vida al Evangelio? ¿O me contento con anunciar el Evangelio con las palabras? De cualquier manera, quisiera terminar la reflexión del día de hoy recordando a San Francisco de Asís. En este mes, los franciscanos celebran la estigmatización de San Francisco el 17 de septiembre. Por tanto, nos queda bien recordar a San Francisco de Asís que en la regla novulada, en el capítulo dedicado a predicar entre sarracenos y otros infieles, San Francisco de Asís recomienda a los hermanos que los que han de ir entre sarracenos y otros infieles se comporten de dos maneras: que se sometan a toda humana criatura por amor a Dios, y nunca nieguen que son cristianos, sino que lo evidencien. Y ya, cuando evidencien, dice San Francisco de Asís, cuando ya por sus obras ustedes hayan evidenciado y hayan motivado la pregunta por Cristo, y les parezca conveniente, con la bendición de Dios, pueden anunciarlo de palabra. Entonces sigamos este consejo de San Francisco, que él